pasa, Jorge? ¿Cómo estás, señor? ¿Cómo se encuentra? Shokol, bien, Garo. Amén. La educación excelente. Top. Que tengamos una buena semana, que haya buenas noticias para Israel. Hashem cuide a nuestros soldados en todos los lugares donde se encuentren. Que haya refuerzo para todos los heridos. Que haya liberación pronta para todos los rehenes de buena forma. Y sea el Ilun Ishmat para todos los caídos en la guerra. Y que castigue a todos nuestros enemigos. Amén. Una pregunta rápida. ¿Qué? Shabbat. Entra Shabbat, estamos en la Berkeneset, llega mi niño con un billete de 20 y me dice, papá, me lo encontré, tómalo. Me lo trae así. ¿Ya empezó el Shabbat? Sí, estoy en la Berkeneset, me dice, papá, mira lo que me encontré, me lo coloco aquí. ¿Qué hago? No lo agarra, lo deja que se caiga al piso. ¿Eso? Le dice a su hijo que lo coja. Un niño chiquitico, ahí así. Cójalo y yo Lléveselo para donde quiera. ¿Qué? No, usted no. Top. Una pregunta sobre Sí. el Shabbat. Yo tengo un pastillero en donde coloco pastillas. Ah, pastilla. ¿Sí se llama pastillero? De lunes, martes, miércoles, jueves. Sí, sí, entiendo. Sí. Mi mamá tiene lo mismo. ¿Sí? Entonces, tengo que tomarle una pastilla por la mañana, Por el mediodía. antes de comer, Sí. y otra a la hora de comer. ¿Qué? Estamos en Shabbat. Me levanto antes de ir a Shacharit, me tomo la pastilla antes de comer. Sí. Y después tengo otras dos pastillas. Si yo coloco todas en el mismo compartimento y cojo la que necesito a la hora que la necesite, No. ¿se llama borer? No. No. Porque borer es Son coger. diferentes las pastillas. No, pero borer es al revés. Borer es que usted agarra la que no necesita, la pone en un costado y luego agarra la que necesita. Pero si saco lo bueno de lo malo, no tengo problema. No, no, no. ¿Por qué no me acuerdo de las cosas? Yo también tengo la misma. Cuando tienes el cubiertero, cuando pones los cubiertos, ajá. Mi esposa ya no quiere tocarlo porque vamos a seleccionar. No, debe ser. Yo le digo a ella, pero es que todos son de Shabbat, o sea, podemos sacar bien lo que No, queramos. de Beseder tiene, en cierto aspecto tiene razón, pero el momento que cuando yo saco lo que necesito, está bien, eso no hay problema. Yo no necesito 5 tenedores, 5 cuchillos, agarro lo que necesito, es de Beseder. Lo que no debo hacer es sacar lo que no necesito, ponerlo a un costado y luego agarrar lo que necesito, eso es lo que no está bien. Sacar lo que necesito. ¿Uno puede hacer 2 veces tefil, por lo menos 2 veces minjá en Shabbat o no puede? ¿Qué pasó? ¿Se vinieron con preguntas de Shabbat? Sí, pero aprovecho. Porque es que se me va rápido. No, ¿sabes qué me pasó? Por ejemplo, hice el minjá y lo hicieron muy rápido. Se me da ganas de hablar de comida y no me dejan. Hay un momento bravo. Me lo hicieron rapidísimo, yo no me sentí como... ¿Qué? ¿Maminja? ¿Qué pasó con Minja? Hice el minjá cerca... Todos tenemos esto por preguntar a Ram 18.000 preguntas y lo que te conteste. Hice el minjá. Eso es honorable. Pero la hicieron muy... Y La hice. la hizo. Y luego, vine y le hice aquí. No, espere. ¿Puedo o no puedo? No. Minja se hace una vez, no se hace 2 veces. Minja se hace una vez sola, no 2. Pero hay una cosa que quiero sacar de lo que está diciendo. Él estuvo en Minja, pero no la hizo. Porque la hicieron demasiado rápido que él quedó como... No, está en... O sí, No de es válido. concentración. ¿Hizo o no hizo? Eso fue... O sea, fue... Uy, sí, ¿verdad? Pero fue como que tenían hambre. No, ese fue mi hija.
cae de metralleta. Si usted subió al tren y viajó en el tren, entonces estuvo en el tren. No importa si el tren viajó despacito, lento, viajó rápido. Pero estuvo en el tren, ¿no? O sea que yo, bueno, ya, hagamos carne con eso. Los Hasidim dicen que es preferible que el tren viaje rápido. ¿Sabe por qué? Porque si viaja lento pueden abrir las puertas los ladrones y meterse. Entonces es preferible que viaje rápido. Vale, gracias, disculpen. Entonces, señores, las cajas, dos cosas. La primera, mañana a las 2 en punto voy a dar un shiur especial sobre el tema de 12. En la hora que nos reunimos todos aquí, voy a dar un shiur especial sobre el tema del rescate de los rehenes y el pago que está dando el Estado de Israel, cómo eso se maneja de acuerdo a la halajá, a la Torá, a la moral, a la ética. Kitsu, en todos los sentidos vamos a tratar de abarcar el tema, así que Bezrat Hashem, esperemos poder dar la opinión sobre este tema. Eso es uno. 2. Vamos a repasar un poco el tema de lo que vimos en la última reunión que tuvimos la semana pasada respecto al tema de comida parve que se cocina en un utensilio de leche o de carne. ¿Qué se hace con esa comida? Y vamos a hacer un repaso y una síntesis de la halajá. Primero vamos a hablar de la costumbre y de la halajá de acuerdo a los sefaradim y luego a los ashkenazim. Si yo cociné un alimento, parve significa verduras, vegetales, pescado, huevos, etc., en un utensilio, en una olla besarí de carne, y esa olla era batioma, que significa que se cocinó en ella carne en las últimas 24 horas. Entonces, según la costumbre sefaradí, según Shulchan Aruch, después de que yo cociné esas papas en esa olla que estaba limpia, es besarí, es de carne, pero es limpia. O sea, no tiene restos de carne, no tiene restos de grasa, no tiene restos de nada, sino que es una olla que se limpió bien, pero se cocinó carne las últimas 24 horas, hace mediodía. A pesar de eso, según la halajá, según el Shulchan Aruch, sefaradim, se puede comer esa comida con leche o con cualquier otro producto lácteo. ¿Qué? Así sea batioma. Filo que sea batioma. Estoy hablando de acuerdo al Shulchan Aruch. Esa es la costumbre sefaradí. Afilo que no pasaron 24 horas. ¿Sí? Ese alimento parve se puede comer con lo contrario, con leche. O si cociné un utensilio, un alimento parve en un keli halaví, en una olla de leche, batioma, o sea que se cocinó leche dentro de las últimas 24 horas, puedo agarrar esa comida parve, esas papas, y mezclarlas y comérmelas junto con carne. Esa es la opinión del Shulchan Aruch, de acuerdo, y esa es la costumbre, de acuerdo a los sefaradí. Que, o sea, y vadai que según esta opinión, puedo agarrar esas papas que cociné en una olla besarí y ponerlas en un keli halaví, en un plato halaví, comerla con tenedor halaví, con cuchillo. Eso es pashut, porque si lo puedo mezclar mamash con leche, ¿verdad? Que lo voy a poner en keilim que son lácteos. ¿Qué? Ahora, hay quienes opinan que eso es cuando ya sucedió. Yo cociné papa en una olla de carne
y no tenía una intención, bonagit, de luego inmediatamente ir y comerme eso con leche, sino que, no sé, yo lo cociné en la olla para comerme las papas y luego me sobraron papas, sobraron 5 papas que cociné en la olla de carne, batioma. Entonces, ahora tú dices, bueno, ¿y qué voy a hacer con estas papas que me sobraron? Que antes las quería comer solitas o en una ensalada parve. Las quiero comer con leche. Puedes hacerlo y no hay ningún problema. No hay ningún problema. Si están frías, las puedo calentar. Caliente, todo esto es en caliente, ¿verdad que es en caliente? Ya están frías. No, pero ya pasó una... Lo me llaman. Las puedo calentar en esa, pero tengo la intención de comérmelo con leche. Entonces, Levante, otra vez. las papas... Hay diferencias si yo Ya cociné saben. papa en una olla de carne, Ese ejemplo. pero no quería comerla dafka con leche. O sea, la iba a comer con una ensalada o comerla con otra cosa. Entonces, si ya lo cociné y ahora me sobraron papas y ahora digo, bueno, quiero comer esas papas con leche, puedo. Sí, así hay quienes opinan según los sefaradín, pero hay quienes opinan que no hace falta que yo piense o no piense, afilo que piense directamente. Yo ahora quiero cocinar esto para comerlo con leche. O sea, yo lo pensé de jatjila. Yo pensé cuando estaba cocinando las papas en la olla de carne, comer luego esas papas con leche. Hay poskim que dicen que según los sefaradim, eso está permitido. Ya no tengo preguntas. Como un puré de papa que se le echa a veces leche. Mejor. Entonces no tengo que empezar a buscar, bueno, ¿en qué olla lo...? No, la primera olla que se me vino a la mano es besarí, cocino ahí y luego saco las papas, las pongo en un plato de leche, les pongo la crema y me las como. Y afirmo. Pero en el caso de que quiera hacerlas con queso, tengo que meterlas en un keli, calentarlas a que el queso se me derrita. Ahora, ¿qué keli uso? Todo eso va a que tiene que ser un keli jalabí. No va a poder hacerlo en el keli besarí. Pero ya la sacó de la olla. Usted ya la sacó de la olla de carne. Los puso en el plato de leche. Y ahora agarra esas papas y las pisa y les pone ahí el queso, ¿ves? En el plato de leche. Eso es verdad, porque eso ya no, en el le va a poner. Porque voy a ponerlo a fuego. ¿Verdad? No, pero no Kelly de carne. No de carne, no de carne. De carne solamente es lo que cocinó parve, solo parve. Okay. Después eso usted lo mete en una fuente jalabí, le pone el queso, le pone la crema y no hay problema. Ya fue. Entonces, eso es según algunos poskim sefaradim, así opina el Rabo Ovadia Yosef también. Todo esto es cuando la comida es común. Pero si la comida tiene mucho jarif, dijimos que ahí sí adquiere el gusto de la olla en la cual se cocinó. Entonces, si es de carne, se volvió de carne y no lo puedo mezclar con leche. Y si es de leche, se volvió de leche y no lo puedo mezclar con carne, afilu que la olla estaba limpia. ¿Por qué? Porque en el momento que yo puse algo jarif a cocinar, y aclaramos que jarif significa no que puse ahí un poquitito de cebollita caja, sino que puse una buena cantidad importante que pasa a ser parte central de la comida. Todo. Allá. Esa es la costumbre sefaradí. La costumbre ashkenazí, según el Ramá, es que si yo cociné parve en una olla de carne, batioma, que cociné carne en ella dentro de las últimas 24 horas, o leche, entonces ese parve no se puede comer junto con su opuesto. Si yo cociné papa en la olla de carne, Bien limpia. ¿sí? Que siempre está limpia, que siempre está como corresponde, pero se cocinó carne en las últimas 24 horas y ahora quiero comer esas papas con leche. No puedo, Azur, no puedo comer esas papas con leche junto. No se puede. Ya fe. O si cociné papas en una olla jalaví, láctea, ¿sí? En la cual yo cocino generalmente leche, y cociné leche en esa olla en las últimas 24 horas, y ahora cociné esas papas. Esas papas no se pueden comer junto con carne, punto y aparte. Esa es la opinión del
Rama. ¿Qué? עכשיו. Eso es uno. Sí. Empezar quizás de la olla y el cuchillo. Si yo tengo una cebolla. El cuchillo, si tiene paciencia, en 7 minutos y 35 segundos, ¿verdad, Hashem? Vamos a hablar del tema del cuchillo. ¿Ah? ¿Eh? Pero es blinder. Los 33 segundos son blinder. Todo es blinder. עכשיו, la previsión del Ramá es comerlo junto con leche o junto con carne en los casos que dijimos. Pero sí se puede poner en un plato jalabí esas papas. Yo cociné las papas en una olla de carne. Y ahora lo que tengo a la mano para poner es un plato de leche. Entonces, yo puedo, según el Ramá, poner esas papas parve que se cocinaron en la olla de carne en un plato de leche y comerlo con un tenedor de leche y con un cuchillo de leche. Mientras que no lo mezcle con leche, está permitido todos los keilim de leche comer ese parve. ¿Besader? Esa es la halajá según el Ramá. No solamente eso, si yo quiero comer esas papas en una comida láctea, lemashal, yo ahora voy a comer carne, y luego las papas, parves, y luego quiero comer pasta con queso. No junto, no voy a comer la pasta con queso junto con la papa, pero después, en el mismo plato, comí papa y ahora voy a poner pasta con queso, mutar, permitido. No las puedo revolver en mi boca. Según el Ramá, la jumbra es no me lo mezcles. No me mezcles ese parve con leche o con carne, según la situación. Pero todo lo demás que no es mezclarlo directamente está permitido. Y por eso lo puedo poner en el keli de leche. Y lo puedo comer en una comida de leche. Si comí la leche antes o después. Mientras no lo comí junto, está permitido. Entonces, si la señora cocinó las papas en la olla de carne, y ahora nos queremos sentar a comer una comida láctea. Entonces yo no le tengo que decir a mi señora, bueno, ahora ponme, pero yo quiero ahora comer pasta con queso, mejor, o sea, pasta con queso lo tengo que comer en un plato de leche, no puedo comer en un plato de carne, no puedo, mejor, entonces va a venir el hombre religioso y le va a decir a su esposa, las papas me las pones primero en un plato de carne, porque cocinamos las papas en la olla de carne. Y luego agarramos otro plato de leche donde vamos a poner la pasta con queso. No hace falta. No hace falta. Puedes comer la papa en el plato de leche, con cubiertos de leche. Y luego terminaste de comer la papa. Y el plato está sin papa. Ahora pones... Mi boca no tiene papas. No hace falta. No hace falta. Una botella de vino. Sí, entonces terminaste de comer la papa y ahora la señora te va a servir la pasta con queso en ese mismo plato, mutar lejatejilá, según el Ramá. Con el mismo tenedor, con el mismo cuchillo, con la acolo todo. Sí, lo único que según el Ramá vamos a tener que cuidarnos, no me los comas juntos. No se los coma juntos. Sí, ya fe. La señora preparó una ugá, ¿sí? Un pastel parve, pero el pastel lo prepararon en una fuente, ¿sí? De leche, ¿sí? En el tanur de leche, en el horno de leche, donde está la fuente de leche, ¿ceder? Entonces, eso es como cocinar otra vez parve en algo lácteo, en una olla de leche. Ya fe. Allá, nosotros terminamos la ciudad de Shabbat, de carne, y la señora me quiere servir ese pastel. ¿Puedo comer ese pastel? ¿Sí o no? Según los ashkenazim. Sí, puedo. ¿Por qué? Porque no me estoy comiendo ahora ese pastel junto con el chunt. ¿Sí? No me lo estoy comiendo junto con la carne. Lo estoy comiendo de postre. Entonces, en Shumbeaya no hay ningún problema. Yo puedo
comer ese pastel y afilo que lo ponga en un plato de carne. Es lo mismo ¿Sí? que una olla. Entonces no hay ningún problema. ¿Sí? El tema es, no te comas un bocado de carne junto con ese pastel. Pero si me lo comes después o te lo comes antes de la carne, está permitido sin ningún problema. Ashkenazí. Claro. Okay. El sefaradí, si quiere, que se coma junto la carne con el pastel. Que lo coma de Que haga el pastel con una carne. que haga sándwich de carne con pastel. No, de papa, que haga sándwich de papa con pastel. Yo siempre me he hecho esa pregunta. Pero ¿cómo es esa separación entre unos sí y otros no? Porque no puede ser una sola línea. O sea, una pregunta que siempre me hago. Hay discusiones en la halajá. Hay discusiones en la halajá en ciertas cosas. La belleza nuestra. O sea, ¿qué? Allá también tenemos otro ejemplo. Yo cociné papas en una olla parve. Qué fe. Pero luego puse las papas, la señora las quería sacar de la olla y las puso encima de un plato de carne. Sin salsa. Limpio. Y ahora yo quiero más cruda. Cocinada. No, Un plato vacío. Olla parve. Yo pensé que era Papas parve en plato de carne. ¿Sabes? Ahora la señora, y ahora yo quiero comer esas papas con queso. ¿Se puede? En vaya. Afilo que pasaron en el camino por un plato de carne, como van limpio, lo me llané. De beseder también para los ashkenazim. Afilo que lo puso en un plato de carne, otra vez. Sí, de beseder. ¿Por qué? Porque las papas no se cocinaron en una olla de carne, se cocinaron en una olla parve. Solamente se apoyaron en un plato de carne. Entonces por eso este parve no tiene nada que ver con carne y por eso se puede comer también, según los ashkenazim, directamente con leche. pero en ese plato. ¿Ah? En el plato que la puso. O No. No va a comer leche. ¿Cómo va a poner leche en un plato de carne? No. Solamente decimos que como él apoyó la papa en la carne, no es de que absorbió algo de carne y tengo problema con la leche. No. El tema es dónde se cocina. Entonces, donde luego lo pasaste ya no es relevante. Entonces, por eso, como yo cociné el parve en una olla parve, se queda parve y se acabó el asunto. Lo mencioné si lo puso en un plato en una fuente de carne o en un plato de carne. Sí, lo mencioné, se queda parve y por eso luego lo puedo comer junto con leche. Kamubán en un keli de leche. ¿Sí? Si yo le pongo leche, tengo que poner. Allá, todo eso es cuando se cocinó en un keli benyomo, o sea, dentro de las 24 horas. ¿Qué pasa si un ashkenazí, o una ashkenazía, o una sefaradía casado con un ashkenazí, que se vuelve ashkenazía? Tiene que cambiar ¿Eh? Tiene que cambiar todo. Entonces, ahora ella cocinó la papa en una olla de carne, pero es una olla de carne que ya pasaron más de 24 horas de su última cocinada de carne. ¿Cuál es la intención con esas papas? Comérselas con. Comérselas con una rica crema bien sabrosa. Con crema, queso, mantequilla, o sea, todo lo de leche lo quiere poner dentro de esas papas. Lejatjila. ¿Sí? Lejatjila. Me interesa muchísimo la respuesta. ¿Qué? ¿Se quiere quedar con las ganas o con el hambre? ¿Con qué quiere quedar? No sé si comprar una olla aparte. No quiero. Pero según la halajá yeveshá, más de halajá yeveshá, la halajá oficial, un alimento parve que se cocinó en una olla que no es batiomá, después de 24 horas, demasiado en una olla de carne, puedo agarrar esas papas y mezclarlas con el producto opuesto, con leche.
según Afilu, según el Ramá. Todo el problema, según el Ramá, es cuando la olla es batioma. O sea, lo que se cocinó ahí de carne fue en las últimas 24 horas, cuando el gusto todavía es un gusto fuerte, un gusto original. En el momento que pasaron 24 horas, el gusto de carne ya se descompone según la halajá. Y por eso, según la halajá, si sucede un error, lemashal, una persona cocinó un producto ahora no parve, lácteo, mamash, se confundió y cocinó leche en una olla de carne. Se confundió. ¿Verdad que se confundió? No se puede. ¿Qué pasó el tiempo? Oh, ya fe. Entonces, según la halajá, si se cocinó dentro de las 24 horas que se cocinó la carne, entonces esa leche es taref, es carne con leche, hay que tirarla y la olla es taref. Pero si ya pasaron 24 horas, ¿sí? La última vez que él cocinó carne ahí fue hace 2 días y por error cocinó leche. Entonces la leche la puede tomar, la leche está permitida. Sí, bediavad. La olla se vuelve taref porque al fin y al cabo ahí se cocinó carne y también leche. Entonces hay que hacerle agalá. Pero como pasaron 24 horas, según la halajá, el gusto de la carne de ese keli es un gusto descompuesto. Es como carne podrida, como carne descompuesta. Y por eso la leche que se cocinó ahí por error, como van, no lejatjila, porque nosotros no cocinamos leche en una olla de carne, a flu que pasaron 30 años. Entonces, ¿qué? Entonces, esa es la diferencia. Ahora, en este caso que yo cociné parve, entonces, el parve cuando se cocina en esa olla después de 24 horas que se cocinó carne, entonces el gusto de carne que adquiere es un gusto que no es carne, que es un gusto descompuesto de carne. Y por eso, en un principio, si ahora yo quiero comer eso con leche, está permitido también según el Ramá. Según el Shulchan Aruch, badai, pashut, afilo dentro de las 24 horas se puede. Pero según el Ramá, si pasaron 24 horas, sí se puede comer. ¿Qué? Aún con intención, ¿no? Oh, ahora vamos a ver qué pasa con la intención. Espera un minutito. Es con intención. No es dafka con intención. Yo cociné papas en esa olla, ¿sí? Y no tuve la intención lejatjila de comer eso con leche. Ahora me quería comer eso stam, caja, con huevo, con otra cosa. Y ahora Ahora, intención, vamos a ver ahora qué pasa con la intención. Quería con leche. ¿Está bien? Entonces... No me friegue, otra vez me va a dañar la cosa. Cada vez me hacen comprar otra vez. ¿Qué? עכשיו, ככה. Entonces, hay poskim ashkenazim que dicen, es mejor, afilu, en la forma que nosotros permitimos comer ese alimento parve con la especie opuesta de la olla que se cocinó. Entonces, es mejor no cocinar lejatejilá en una olla de carne, comida parve, aunque pasaron 24 horas para comerla lejatejilá con leche. ¿Qué? Lo que sí es claro es que si ya se cocinó, o al fin hubo una confusión, ¿sí? Entonces, ahí va a dar que no hay ningún problema. No hay ningún problema. Va a dar que ahí, en el momento que ya se cocinó, o la señora agarró una olla, yo qué sé, y pensó que era una olla de parve o jalabí, al final resultó que era jalabí, pero la usó hace 3 días. Y ella ahora quiere comer esas papas y dárselas a su familia con queso. Puede. ¿Sí? Lejatejilá, hacerlo de esa forma, hay poskim ashkenazim que recomiendan mejor no. Pero si ya se hizo, o afilo confusión, o bonagit, ¿qué pasa si no hay otra olla? No sé, todas las otras ollas están ocupadas. Y esa es la única olla que queda. ¿Qué? Entonces, siempre en un caso
de necesidad o algún tipo de esas cosas, se va a poder utilizar con la otra. Entonces, en general hay que tratar de acostumbrarse, especialmente el Ashkenazi, de no cocinar parve en una olla de un tipo para comerlo luego con el otro tipo. Pero hay que saber la halajá, Y por eso, la halajá en este tema es bien clara. Si la olla era dentro de las 24 horas, no hay lo que hablar, no lo puedes comer con el otro producto. Lo puedes poner en el plato del otro producto, lo puedes comer en la misma seudá donde vas a comer esos productos, antes o después, pero no junto. Pero si ya pasaron las 24 horas, entonces ahí hay mucha más flexibilidad también para el Ashkenazi. ¿Entendido? Ya feme. ¿Qué? No. Pero usted dijo que hay unos que dicen que no. Si usted dice que hay unos que dicen que no hay, yo dije que hay poskim que dicen que es mejor no hacerlo lijatjila. O sea, yo sé que voy a cocinar, yo sé que voy a comer esas papas con queso. Entonces, es mejor que en un principio no cocines esas papas en un principio en la olla de carne, aunque sea no batió, para luego directamente con queso. Pero en cualquier otro caso que no sea ese, ¿verdad que va a ser? ¿Sí? Yo cociné 10 papas y quería, no sé, comer esas papas con ensalada, con huevo, no sé. Ahora me sobraron 5 papas y ahora ¿qué hago con esas papas? Y me dicen, mami, queremos papa con queso. Entonces, ¿puedes hacerle a los niños ahora esas papas con queso? Depende. Si están dentro de las 24 horas, no puedes. ¿Sí? Pero si están después de las 24 horas, sí puedes. Debe ser. Pero, otra vez, hay quienes dicen que a filo lejatejilá puedes agarrar esa olla, que no es batioma, y cocinar la papa y luego comerla con el queso. No, a filo. Si no es batioma. Yo. Atkan alajot parve de ollas. Y ahora vamos a pasar. ¿Cuánto pasaron? 7 minutos, 32 segundos. ¿Cuánto pasaron? No, creo que faltan 2 horas. ¿De verdad? ¿No miraste, Calé? Fue culpa mía que hice estas preguntas. No, pero la intención está bien porque si lo pensaste. Bueno, ahora pasamos a la halajá de cuchillo, parve de leche y de carne. ¿Cómo se manejan los cuchillos? O sea, estoy hablando aquí de cuchillos de metal que tienen filo y no de los llamados cuchillos desechables. ¿Sí? Eso no es cuchillo, eso es plástico. ¿Beseder? Según la halajá, y afilo que tienen forma de sierra, de cuchillo, a base de shumdabar. ¿Sí? Eso no es nada, plástico. Estamos hablando aquí de yafé. Este tema en el Talmud viene junto con el tema anterior, con el tema del parve que se cocinó en una olla de carne de leche. ¿Qué? La Gemara trae la opinión de Hizkia en nombre de Abayei. Esto está en la Gemara de Masejet Julin, Daf Kuf Yut Alef, en la hoja 111. Fácil de acordarse, 111. בסדר? יפה. עכשיו, dice Hizkia en nombre de Abaye, halajá es Dagim Shalu Bakeara, los pescados que subieron a la fuente de carne, los puedo comer con leche. Esa es toda la halajá que acabamos de estudiar hasta estos momentos. Y luego viene inmediatamente la halajá que vamos a estudiar ahora. Tznon, rábano. ¿Saben lo que es rábano? La hortaliza. Vedi. Rábano es el esposo de la rabina. No, está. No se considera jalif. Sí. Ya entiendo por qué son jalifes. ¿Son jardín? El jarif es el rábano, el masculino, ¿no? Tznon se llama rábano
que según el Talmud se considera un vegetal picante. Harif. Sí es. No, jaren es otro tipo. Eso se llama raíz picante. Entonces, dicen Jajamim, ese rábano que lo cortaste con un cuchillo, que se denomina cuchillo de carne, con el que cortaste antes carne, Cuchillo limpio. ¿ah? Cuchillo limpio. A filo limpio, está prohibido comer ese rábano con leche. Sí, aquí no estamos hablando. Pasaron 30 años. Rega. Por ahora no hablamos ni de 30, ni de 2 minutos, ni de nada. Es un cuchillo besarí de carne, que vamos a ver también qué se considera un cuchillo besarí. Bejolofen, ese rábano no lo puedes comer con leche. Dice la Gemara, esta alajá está limitada dafka a algo que es rábano o parecido al rábano. O sea que es harif. Pero si cortaste pepino, o zanahoria, o papa, o cualquier otro tipo de vegetal, esta alajá no es relevante aquí. Estamos hablando solamente de haber cortado algo harif. Harif, como el tznon. Y dice la Gemara, ¿por qué cuando yo corté con el cuchillo de carne, ese rábano se vuelve de carne? ¿Por qué? Dice la Gemara, de Agab Jurfe Bala. ¿Por qué? Porque aquí se encuentran el hambre y las ganas de comer. ¿Saben lo que es el hambre y las Más o menos lo mismo. Mejor. Se encuentra aquí el filo del cuchillo con el picante. Dicen Jajamim que el momento que se encuentra el filo del cuchillo, cuando tú cortas y está el producto picante, entonces se despierta eso, se despierta y influencia en el cuchillo, y básicamente el gusto de carne que hay en el cuchillo sale y se introduce dentro del rábano. El sábado es para No. Eso es lo que el rábano es ¿Comprendido? El filo junto con lo picante provoca de que básicamente salga el gusto de carne que hay en el cuchillo, y por lo tanto ahora parte del rábano o todo el rábano, vamos a ver ahora de acuerdo a las opiniones, se nos vuelve besarí. Y si yo agarro ese rábano y lo cocino con leche, estoy cocinando ¿qué? Carne con leche. Estoy comiendo un rábano que es basar con jalaf. ¿Ah? No, tomate no es jarif. A no ser que existan tomates jarifín, no sé. Estoy hablando de verdura picante. ¿Ceder? Pero a filo no lo haya cortado, ¿no, Ram? ¿Ah? Tiene algo que no lo cortó, ya contamina también. Si no corté es de mashuajer. ¿Sí? Si lo cociné en una olla, depende. ¿Sí? Otra vez, ahí va a depender de la cantidad de lo picante que es. Pero la base es esa. Esa es la base. Ya fe. No importa el tiempo tampoco, ¿verdad? ¿Ah? El tiempo lo que me Vamos a aprender la base. Hay una palabra que se llama paciencia. ¿Ceder? El cuchillo no corta de una vez, va cortando de a poquito. Entonces, paciencia. Perdón, una pregunta. Sí. En el rábano hay muchas variedades. Hay variedades de rábano que son realmente que no son fuertes. Tiene que ser algo picante. Si no es picante, no me importa cómo se llame. El tema es si es picante o no. Sí, o sea, tiene un sabor bastante fuerte. Ceder, hay personas que dicen que la cebolla no es picante. Ah, que... Hay gente que no lo Y siente. otros decimos que sí. No, Muérdala. Sí, a ver. Un mexicano se come un chile con naranja. O sea, come un rábano, yo pienso que es picante. Un rábano que no me nada, es manzana. Jengibre, Estamos hablando Julio. Sí, yo pregunto por eso porque hay muchas Todo. variedades. Allá, mejor, va a depender del tipo. Ya, la Gemara dice ahí también que si uno cortó con un cuchillo de carne, por ejemplo, pepino. ¿Beseder? Ahora, ¿qué es ese pepino ahora? ¿Qué es? Pepino. ¿Es parves? ¿Es de carne? ¿Qué es? Más. Parve, sigue siendo parve. Mejor que es pepino. Pero ahora yo quiero agarrar ese pepino
que corté y comérmelo en un sándwich con queso. ¿Puedo o no? Sí. podríamos. Porque no es jarife el pepino. El vino no es... Top. Entonces la halajá es de que la influencia del filo en el jarif es mucho más fuerte y por eso penetra mucho más hacia adentro. Pero, como el cuchillo es de carne, Yulai tenía una cierta grasitud en el filo. Está limpio, es otra cosa. Najón. Entonces, Najón de que el vegetal no absorbió, pero se ensució. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lavarlo En agua o cortarle una Ah, mínima. sí. La primera capa. La primera capita, Ajá. pero bien finita. Ajá. ¿Sí? Esa capita donde corté, bien finita, si lo quiero comer junto con Leche. leche. ¿Saber? Pero en el jarif es otra cosa. En el jarif Así está limpio. lo de carne penetra. La pregunta cuánto penetra dentro del vegetal y por eso cortar un filito ahí no sirve. No sirve. Ya fe. Pero, Rap, ahí la pregunta- Entonces, ¿entendieron cuál es el punto? El punto es que se encuentra el filo con el jarif. Filo con jarif es casi como cocinar. El hambre con ganas. Es casi como cocinar. O sea que no sirve el parde, ¿verdad? ¿Ah? No sirve el cuchillo parde para eso, para jarif. Sí que sirve. Para eso está. Para eso está el cuchillo parve, para que no tengas ese problema. No hay de carne. El problema es si es cuchillo de carne o cuchillo de leche. Si es cuchillo parve, no, para eso está el cuchillo parve, justamente para eso. Pero siempre es preferible tener un cuchillo exclusivamente Jarif. No, porque lo pueden Najo. usar. Ah, Najo. pero si el cuchillo de carne estaba limpio Lo me llamo. y cortas el pepino, Pashtud. Nada. Por pues, aquí. digamos que está limpio porque lo lavé con jabón. Sadar, esa es otra pregunta. ¿Qué pasa si yo limpié bien el cuchillo y lo limpié con jabón? Ajá. Entonces hay quienes dicen que ahí limpiando el El filo, se quita filo la ahí grasa. de donde estaba el pepino sería suficiente. Sí. ok. Sin que Aunque pasar algunos el dicen color. que sí, que el filo, o sea, siempre se va a mantener con algo de grasitud, va a tener ahí a filo que no lo veas. Y por eso, en el momento que cortes con eso, en un principio tendrías que cortar aunque sea un milímetro de la verdura para comerlo con lo contrario. Que a mí me sucedió que mi esposa por incidente cogió el cuchillo grande que tenemos para cortar verduras y iba a comenzar a cortar la carne, sí la tocó y ya quería botarla. Le dije, no, espérate. ¿El cuchillo? Sí, O la carne. no, el cuchillo. Quería botar el cuchillo para no volver a cometer el incidente. Con Le dije, el que no "Espera". te gusta, máximo se volvió de carne. No, pero Pero justo dice, ¿la carne estaba caliente o estaba fría? la carne estaba caliente. Lo que hice yo fue lavarlo bien y lo amolé. ¿Sabes lo que es amolar? Pasarlo Sí. por un papel de lija. Evanti. Ese cuchillo אבל quedó יכול bien. להיות, טוב, אולי hay que hacer הגלה, o sea, meterlo en agua caliente, Sí, que יכול להיות en agua ella lo caliente. cacherizó. כן, Ah, נכון. ok. טוב, עכשיו, עכשיו, fíjense algo interesante. La Gemara aquí trajo dos ejemplos. Uno de que cociné parve en una olla de leche y la otra del cuchillo de leche que corté verdura. O sea, ¿qué? De los dos casos, ¿cuál es el caso más fuerte? No. Lo me llame carne o leche, lo me llame. Sadar, ¿cuál caso, según la halajá, tiene más fuerza de Opción. de transmitir el gusto? ¿La olla en la que cociné el parve o el vegetal jarif con el que corté con el cuchillo? ¿Cuál es más El fuerte? vegetal jarif. ¿Ya fe? Vegetal A filo que jarif. es en frío, fíjense. Ajá. Según el Shulchan Aruch, tú cocinaste parve en ese keli de carne, puedes agarrar la papa y comértela junto con la leche. Pero si el cuchillo es de carne y es cuchillo filoso y cortaste la cebolla, no me puedes comer ahora esa cebolla con leche. Entonces, ¿qué tiene más fuerza? Tiene más fuerza el filo del cuchillo con lo picoso que la olla en donde cocino. Interesante, porque yo hubiera pensado, bueno, pero aquí estoy cocinando, estoy con fuego. Entonces, dijera, el tam, el gusto pasa con más fuerza. No. Nosotros vemos aquí, según la halajá, de que el cuchillo filoso con el jarif tiene más poder de transmisión de gusto que la olla donde cociné el parve.
בסדר? יפה מאוד. Yo tengo una preguntita un poco, no sé cómo decirlo. Mire, Capciosa, como se dice. puede decirse- No, no. Ya, usted sabe un poquito sobre la aleación de los metales, ¿Ah? la cuestión de los metales, porque por ejemplo, pensando en el caso del acero de Damasco, que es un acero que se funde varias veces hasta llegar a una pureza y hasta un nivel en que el filo poco se lasca, que es lo que justamente está hablando ahí. Entonces, Exacto. el acero de Damasco es un acero o un cuchillo acero de Damasco. Uno puede cortar algo y realmente con una lavada basta para que no quede nada de conocido. Pero sin embargo, hay otro tipo de aceros, que los que más se venden. Aunque uno diga que el filo está perfecto y todo, y que está lavado, cuando uno Siempre realmente queda mira, algo de... siempre hay ranuras y pasado 24 horas sigue habiendo residuos. Porque es como Eso poroso. Evanti. Entonces, Entonces ahora vayamos a ver lo que dice la Gemara, cuál Bemet es el tema del cuchillo de este filo. Entonces, Rashi básicamente trae dos explicaciones por qué en el caso de cortar algo picoso, la halajá es como lo acabamos de decir. Entonces Rashi dice, Sakin peamim shashamnunit karush alav, o sea, muchas veces en el cuchillo sucede que queda la grasitud impregnada o pegada en el filo del cuchillo. Veinónicar, y no se reconoce, parece que no hay, pero sí hay. Si el ojo no lo puede ver. Y en el momento que la persona corta, entonces esa grasitud con el filo y con el jarif básicamente sale y se introduce dentro del vegetal jarif. Esa es la primera explicación de Rashi. Según esa explicación, hay algo aunque no se ve. y a pesar de que no se, De que no se ve. Ya fe. Pero esa es la realidad. Y por eso ahora ese vegetal se volvió de carne. Pero hay otra explicación. Que en realidad no hay grasitud. El cuchillo se volvió limpio. Está limpio. ¿Qué? El amá, el filo del cuchillo junto con el jarif tiene tanta fuerza, ¿sí? Que a filo que no haya grasitud, logra sacar el gusto de la carne que está impregnado dentro del metal, dentro del cuchillo. Eso pasa con la cebolla. Eso es como el fuego, eso es como el calor, ¿no? Que cuando yo cocino, ¿no? En una olla de carne y cocina de leche, entonces ahí salió el gusto de la carne por el calor y se mezcló con la leche que estoy cocinando adentro. Dice Rashi, eso es lo que sucede en el contacto que hay en el filo y el jarif. El filo y el jarif provoca que a filo que el filo está limpio, pero como el cuchillo se define cuchillo de carne, entonces sale el gusto de carne y se introduce dentro del vegetal jarif. Allá, las dos opiniones son diferentes aquí. Porque según la primera opinión, sí hay algo de grasitud y eso es lo que sale y penetra en el vegetal. Según la segunda opinión, no hay mamashut, lo que dice, no hay grasitud, hay gusto. El gusto es otra cosa, el gusto es lo que está penetrado dentro del metal, pero en el corte con el jarif, eso sale hacia afuera y provoca la influencia. Ya fe. Perdón, una pregunta. Tengo dos cuchillos y los quiero afilar el de carne con un parve. Sí. ¿Están limpios los No, dos? eso no hay problema. Eso no hay problema. ¿Qué? Allá, entonces, aquí vemos dos explicaciones para esta halajá. Y hay una gran diferencia entre ambos. La diferencia va a ser si yo limpié bien el cuchillo. Según la primera opinión, si el cuchillo está bien limpio, entonces no hay grasitud. Entonces, teóricamente no hay problema. Filo que el cuchillo sea de carne.
Porque el problema es la grasitud que está pegada. Si yo estoy seguro de que, sí, de que el cuchillo está limpio, entonces, mejor no hay problema. Según la segunda opinión, no me sirve que el cuchillo esté limpio porque el problema no es la grasitud externa que hay en el metal, sino es lo que está impregnado dentro del metal y por eso, haya o no grasitud, la halajá va a ser la misma. Entonces, allá hay otra discusión. ¿Hasta qué punto penetra el gusto dentro del vegetal? Yo tengo una cebolla. Corté un poco de la cebolla, una rodaja, con el cuchillo de carne. ¿Ceder? Ya fe. O sea, entonces tengo esta rodaja por acá y me sobró esta cantidad de cebolla. ¿Hasta dónde la cebolla está de carne? ¿Toda la cebolla? ¿Parte de la cebolla? ¿Media cebolla? ¿Cuánta cebolla se volvió de carne? Para mí toda. Para mí toda porque es picante toda, entonces absorbe. No, un centímetro porque según la contaminación bajo microscopio avanza de 0.7 a 0.9 milímetros. Un centímetro. Entonces nosotros no nos guiamos de acuerdo a lo que dice la tecnología o la ciencia, sino lo que dijeron los poskim en la halajá. Entonces hay dos opiniones. Que hay una opinión que dice que lo que ella absorbe, lo que absorbe el vegetal, es lo que se llama kedei netilá. Kedei netilá significa una porción bastante gruesa de la primera parte de ese vegetal, que se llama kedei netilá. Kedei netilá significa, traducción en centímetros, 2 centímetros. Yo tengo que cortar 2 centímetros, ¿sí? ¿Ah? No, ¿cuánto es? Caja, ¿cuánto es 2 centímetros? No, mira, casi el tamaño de la uña. Estos son 2.5. Pero eso casi se parece cuando cae un poco. De Kitsur, entonces, eso es lo que tengo que cortar. Eso es lo que se considera besarí y todo lo que va para atrás sigue siendo parve. ¿Qué? Así es la halajá según el Shulchan Aruch. Pero el Ramá dice no. El Ramá dice que todo el vegetal se volvió de carne. Zotomeret, la onda que primero la primera parte es la que absorbe, pero la harifut es tan fuerte que sigue llevando el gusto hasta el final del producto. Toda es picante, o sea, no la primera parte de la cebolla es picante, es toda. Najón, pero al fin y al cabo no es caliente, es filo. Y por eso, esa es la opinión número. Entonces, esa es la primera pregunta. Si la influencia es solamente en la primera rodaja, en esos primeros 2 centímetros, que se llama kedei netilá, o en todo. Y la segunda es, ¿el cuchillo tiene que ser ben yomó o no? O sea, la pregunta es, cuando yo utilicé ese cuchillo con carne caliente, ¿lo usé dentro de las últimas 24 horas o filo que lo usé hace más de 24 horas? La pregunta es si aquí la halajá es igual como en la olla o es diferente que la olla. No, ¿qué? ¿Qué no? Hay discusión. Ya se haya pasado 24 horas. ¿Eh? El Jarid es mexicano. Mejor, porque los ashkenazim saben hacer tejiat metí mejor que los sefradim. No importa si son dentro de 24 horas. Bueno, entonces, Kohen Kol. Para que todas estas halajot sean irrelevantes y no tengamos problemas, ¿qué hay que tener en la cocina? Cuchillos parve. Kohen Kol tener una serie de cuchillos parve para cortar, ¿sí? Especialmente vegetales harif, pero bijlal, ¿sí? Afilo para cortar pepino, tomate. Voy a cortar pepino y tomate y luego rega. Era cuchillo jalabí y ahora le voy a poner a eso crema. Entonces, necesito por lo menos limpiarlo. Afilo o cortar más una rodajita pequeña. Entonces, también tengo un pequeño problema. No tan grave como harif, pero al fin y al cabo. Entonces, por eso, afilo para cortar pepinos, zanahorias y hacer una ensalada, preferible, si la voy a querer mantener parve, entonces hacerla con un cuchillo parve. ¿Sí? Si yo sé que voy a comer eso en una ciudad de carne, entonces
Máximo C, sí, igual va a estar en la ciudad de carne. A ver, ¿qué? Yo tengo un cuchillo parve, Sí, corté una cebolla. sí. Mi cuchillo ahora es jarif o puedo cortar el pepino y comérmelo. No, su cuchillo es lo que era antes de cortar la cebolla. ¿Qué era? ¿El cuchillo se convirtió en cebolla? Mi El cuchillo- jarif. no El tengo que jarif limpiarlo. no es agalat kelim, no le dice agalat, no, sigue siendo como era antes. Puedo cortar el pepino y comérmelo con lo que yo quiera, con carne con leche. Ah, Ken, Evanti, ahora entendí, sí. Sigue siendo lo mismo que antes. Lo mismo que No antes. se afecta el cuchillo. No, el que se afectó es el producto, ¿verdad? El tam pasó del cuchillo a la cebolla. No sé si pasaría al Ya revés. tengo 30 minutos y no he preguntado. ¿No? Aprovecha. Ahora sí, En la olla se el corta. cuchillo. 7 minutos y 30 segundos. Arruínense ¿Quién? la vida, dígale que tienen que tener también la licuadora, si que hacen eso. Najón, los cuchillas, la cuchilla, najón. Arruínense la vida, muchachos. Najón. O la Z, ¿cómo se llama? La que pisa, la pisadora de vegetales. Najón. Najón. Yo tengo una cebolla. Corto la cebolla. ¿Sabes lo que me va a decir? Porque otra vez yo le pregunté con ¿Y usted para qué pregunta? Porque ahora quiero ver. O sea, corto la cebolla, Sí. me hago un encebollado con tomate y limón y todo ahí. ¿Cuál es el primero? Sí. Eso no puedo, sería tonto mezclarlo con leche, pero eso no se puede mezclar con leche. Najón. Pero esa cebolla sí puedo tomarme después un vaso de leche. ¿Qué? Entendí. La pregunta es si es como cuando comí parve que se cocinó en una olla de carne y luego quiero tomar leche. ¿Quién? Tomaré. Es casi... ¿Entendieron la pregunta? La pregunta es, ¿esa cebolla se volvió carne mamash o es una cebolla que tiene gusto a carne? Esa es la pregunta. Gusto a la carne. Y a fe. Entonces, no, el isur es solamente comer eso junto con carne. Si yo luego de comer esa cebolla, sí, quiero tomar, que es de carne, quiero tomarme un café con leches, entonces sí, puedo Como tomar. la papa que No se tome junto al café con leche con la cebolla, eso sí. Uy, no, debe saber feo. Remedio. Una purga. ¿qué? Un sandwichito de queso, tomate, El cebolla. helado de cebolla. Y a fe. Entonces, todos aquellos instrumentos, ¿sí? Porque el cuchillo es un ejemplo. Hay otros instrumentos que tienen filo y que cortan. ¿No? La mixer, ¿cómo se llama? La mixer también, la La licuadora. mixer, la licuadora, La que es manual también. hay una- Todo lo que tiene filo, entonces hay que saber de que si yo lo transformé en jalabí o besalí, entonces básicamente adquieren eso. O sea, esa es una cosa. 2. Yo cuando corto el vegetal, lo corto encima de una tabla. La pregunta es, ¿esa tabla también tiene que tener esa característica? ¿Qué pasó si corté con un cuchillo parve cebolla, pero encima de una tabla que generalmente ahí corto carne caliente, o sea que es de carne? Entonces, lo que nosotros estudiamos en la halajá es que lo que provoca que la cebolla se vuelva de carne o de leche es el cuchillo. Pero los jajamim no hablan qué pasa con la base en donde yo corté eso. Si no hablan es porque... Igual porque el picante cae sobre la tabla. La tabla eso no. también va a... Que caiga no me importa. A mí no me importa que caiga no pasa nada. El tema es que la transmisión de gusto va con el filo junto con lo picante. ¿Sí? Entonces la base, el jorá, la base no hizo nada. La base es solamente base. Sí, pero el desgaste del cuchillo sobre la tabla va a hacer que la larga se vaya ¿Y si cortando le hacen la tabla. inoxidable? Cortando tengo ahí pasado. El acero inoxidable pasa... Entonces, nosotros vamos a ver también en esta halajá, la tejilá es preferible tener una base adecuada a lo que yo voy a cortar. ¿Qué? Porque hay quienes dicen que en el momento que yo corto, entonces la base me está ayudando básicamente en el proceso de el corto y del filo, ¿no? Que cuando hay contacto del filo con la tabla. La raja. Pero verdad es de que lógicamente la tabla es menos fuerte que el cuchillo en sí mismo, y por eso si ya se hizo, ¿sí? Yo corté lo de la parve en una tabla de carne, camumán todo en frío, camumán, ¿sí? Entonces el lijorá no sería menos
problemático usar esa cebolla que es de carne que es parve con leche. Filu que la corté encima de una tabla que es de carne. El jatajilá hay que tratar de que la tabla sea de parve o que sea... ¿Y si la vieron? ¿Ah? Y la gira. Igual, La gira, la voltea. Ese es el problema. Es lo mismo. No, pero es que Si tiene un ancho, Hollywood que sí, que hay solución. Pero tiene que acordarse qué lado es jarabí y qué lado es sharí. Tenemos dos tablas y digo, ¿pero qué hiciste? Mírala ahí. Pero tenemos dos, roja y blanca, pero ella me dice, mírala. Pero es que el cuchillo va dejando huella y ahí se va penetrando. No, depende. Si es vidrio, si es madera, depende de qué material, si es plástico. Porque es que el de vidrio acaba con el cuchillo, con el filo del cuchillo. Los que son de plástico y de madera son más puros. La mejor es que los de vidrio evita justamente el desgaste del Ahí cuchillo. quedan Es metal, madera y se raja. El vidrio se no usa. tiene ese problema. ¿Qué? Ya se va a comprar Pero que el mensaje Sí, es no, como si por estuviera... eso la menor transmisión de contaminación. Si una persona está en una situación que no tiene un cuchillo para, entonces va de ahí. Entonces que corte las verduras que va a comer con carne. No, yo qué sé. Se le perdió, se fue a la basura, nada más, o lo usaron para carne o para leche. Entonces, lo que siempre hay que tener cuidado es de que en el momento que yo corte verduras de ese tipo, entonces yo tengo que ver con qué voy a comer esa verdura. Si la voy a comer con carne, entonces la voy a cortar con un cuchillo de carne. La voy a comer con leche, entonces córtala con un cuchillo de leche. ¿Sí? Si sobra, bueno, entonces tienes que poner ahí, dentro de la bolsita que sobró, cebolla de leche o cebolla de carne para no confundirse en eso. טוב, עכשיו, Cocinitas con cada color, verde, rojo. ¿Qué? Primero la empaca diferente, con aluminio o con plástico. Y ella ya sabe. Cuando le mandan a la nevera, no puedo meter la mano allá. Aquí se usa Pero lo que pasa es que sí, pero el problema es que Bueno, entonces, en una casa, bolsa, sí, veo también. volvamos a la síntesis de la halajá. Tenemos la halajá del cuchillo, del jarif. Entonces, según el Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, Sfaradim, que si yo corté tengo un cuchillo de carne, entonces corté ese vegetal, no puedo comer ese vegetal con leche. Según la opinión ashkenazí, todo el vegetal no se puede comer con leche. Según los sefaradim, se puede quitar la primera parte del vegetal, como dijimos que de netilá, que son 2 centímetros, y todo el resto está permitido. Por supuesto, eso es cuando lo corté y quedó una parte importante. Si yo, por ejemplo, corté, afilu según los sefaradim, lo corté en pedacitos pequeños. Ahí en malazot, porque ahí no tienes 2 centímetros. Ahí está todo. Entonces, en el caso ese, badai, de que toda la cebolla o todo el producto que se cortó en pedacitos pequeños se volvió de carne o se volvió de leche, dependiendo del cuchillo que yo utilicé. Y ahí badai, que también según Marán, según el Shulchan Aruch, vamos a tener que cocinar esa cebolla o con leche o con carne de acuerdo al cuchillo que yo utilicé. Allá. El tema de las 24 horas. Según la costumbre sefaradí, si ya pasaron 24 horas de su última utilización de ese cuchillo, entonces la halajá es de que yo puedo utilizar ese vegetal con lo contrario. Yo también corté con un cuchillo de carne limpio, kamugán, ¿sí? Otra vez, esta halajá siempre es cuando el cuchillo está limpio, como en el caso de la olla. Si el cuchillo estaba sucio y tenía grasa mamash de carne, pues verdad que la cebolla se volvió de carne, ahí no hay ningún safek. ¿Ah? Pero se dice que en el frío siempre hay. Sí, pero eso es un tam muy ínfimo, entonces es diferente.
También Harif. Una cosa es cuando yo tengo ahí, veo con mis ojos la grasa, y otra cosa es una grasa que se pega y que con el ojo no se puede llegar a ver. Entonces la halajá es un poco diferente en ese tema. A ver, Bejolofen, según el Shulchan Aruch, dentro de las 24 horas es problemático. Pasaron 24 horas, básicamente el cuchillo eso se considera como parve, y afilu que es generalmente de carne y corté la cebolla, esa cebolla se puede comer con leche. Según el Ramá, no. Según el Ramá, el filo con lo harif, ¿sí? Hace tejiat ametim, hace resurrección de muertos, a filo que pasaron 24 días, no solamente 24 horas, y por eso, según el Ramá, el cuchillo de carne es de carne y se acabó. No hay lo que hacer medidas y calcular 24 horas, no 24 horas. Y aquí vemos que es diferente a la halajá de la olla, ¿sí? Que ahí en la olla sí hay diferencias si pasaron o no 24 horas. ¿Por qué? Porque en el caso de la olla, nosotros decimos que Behemet, después de 24 horas, el gusto impregnado en la olla se deteriora y se nifgamos, se vuelve podrido y ya no es gusto de carne. Pero aquí, el filo con lo harif revive el gusto que hay dentro del keli. Por eso se vuelve de carne mamash, a filo que volvieron, pasaron 24 horas. La olla que tiene más metal, el metal es más grueso. Pero el filo de cuchillo, La pregunta es hasta qué punto el filo, ¿sí?, transmite el gusto. Entonces, según los Rishonim y el Ramá detrás de ellos, Rishonim, entonces eso revive el gusto, a filo que pasaron 24 horas que yo corté con eso carne. Pero en la olla también, claro, a filo 24 horas no puede cocinar cebolla en la olla. No puede hacer cebolla. ¿Sabes? Pero yo estoy hablando de que no cocine cebolla, cocine otros vegetales, cocine papa. ¿Sabes? Entonces ahí, la halajá, si pasaron 24 horas es diferente. Pero si yo corté cebolla con un cuchillo de hace 24 o más de 24, según el Ramá, no hay diferencia. Según los ashkenazim, esa es la costumbre. Raf, ¿con los ¿Qué? saleros pasa igual? ¿Qué pasa Los con saleros? Los saleros, cuando la comida está servida y quieres echarle sal y coges porque hay unos halabí y otros azarí, pero la comida es halabí y coges el de carne y le echas. Pero ahí no hubo ¿qué? contacto, no pasó nada. Pero yo creo que se refiere a cuando por ejemplo está cocinando, sale el humo y alguien le echa directamente. Sí, ahí hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, sí. Ahí sí Pero ya ahí hay no- que, bueno, se cambia no, todo ahí el el- salero, se cambia Ahí la el sal. problema que que el vapor penetró dentro del salero, entonces el salero adquirió el vapor de jalabio besarí. dos Ese saleros. Hay que tener hay que cuidado. cambiarlo. ¿Qué? Hay que O cambiarlo. agarrar con la mano y tirarlo encima de la No, olla. no, pero en caso tal de que Otro suceda hay que cambiar el salero y todo, ya, porque eso ya quedó por decirte El carne. pueblo es No. muy específico para comer. Ajá. Derech Hagav, en forma general, Bijlal, hay que tener cuidado. También por ese motivo, en todos los condimentos, cuando yo quiero condimentar la comida, ¿cómo es? Estamos hablando de una olla que la condimento cuando ya está caliente, en vapor. Si yo recién acabo de poner la olla y está en frío y tiro ahí, no pasa nada, ¿sí? No hay nada. Condimentos, sí. ¿Ah? La páprica y lo que pongas, si le va a Eso es cuando hay vapor, cuando ya es vapor. Caliente. Entonces por eso hay que tener cuidado, eso es un motivo. Otro motivo más por el cual hay que tener cuidado es de que cuando penetra vapor en los condimentos, eso puede provocar que se agusane, o sea que después, como entró calor, entonces ahí, gracias al calor, sí, a los gusanos les gusta las casas calentitas, ¿sí? Ellos odian las casas frías, pero les encantan las casas calentitas. Entonces, por eso, para mantener la frescura y también el tema problemático de los tolaim en todos los condimentos, por lo menos lo que hacemos nosotros ponemos todo en la congeladora o en la refrigeradora. Eso mantiene a todos los condimentos libres de tolaim. ¿Usted los pone en la refrigeradora? No, en la congeladora. Condimentos Ah, sentido en de el los Nosotros- congelador arriba Todos los condimentos en la congeladora. Y cuando los usa, ya están aguarda que congelados. se descongele. No, eso no se congela. Eso como son polvos, entonces siempre queda en polvo. En el Queda polvo. congelador. Capaz de Bellica y ¿Ah?
hacer bedicay y después... No hace falta predicarte. Un condimento que siempre estuvo en frío, ¿sí? Los gusanos no se desarrollan en frío. Zau. Ahí guardo yo Punto de el partida. arroz, guardo la quinoa en el congelador. Yo, sí, el arroz, la congeladora, el hervido, yo le tengo- Esa- yo le tengo Pero cuidado. no se vuelve. Eso es, Pero no sabía bueno, que- eso es menos problema, no pero sabía los sí. condimentos. O por ejemplo las harinas También, también. sí, También, sí. también. Al Bikichur, todo. el frío es la antítesis de los gusanos. Los gusanos buscan calor, buscan humedad caliente. ¿Sí? Y por eso en una congeladora usted pone ahí y La sopa en polvo también. mejor. Esa la dejo en la nevera. Una vez, cuando éramos novatos en el tema, ¿qué? Recién casados, se dice. Sí, mejor. Una Nosotros recién todavía casada. no estábamos bien informados de todo esto y nosotros dejábamos los condimentos en las cenas, ¿cómo se llama? Mejor. Ya, entonces estaba muy cerca muchas veces de las ollas donde sale vapor. Mejor. Entonces una vez mi señora agarró la páprica, la páprica, no me acuerdo si era jarifaz, y la metió en una comida. Y después ahí nos encontramos con un río, no de agua, sino de gusanos. Pececito. Ay, Dios mío. Ya me dieron ganas de irme para mi casa y botar todo. Ya voy a botar todo. ¿Y la olla qué se hizo? ¿Con sarniza? ¿Eh? ¿Láctea? No, la olla se mantiene como es porque... Pero ese gusano se podría comer, ¿no? ¿Eh? Se podría comer, ¿no? Porque nació ahí. El Y gusano no ha tocado cocinado. tierra. No, ¿Qué tiene que ver? no. Pregunto. No, Cuerpo no. orgánico te lo puedes comer porque no has comido nada. El ajo, Esos el gusanos polvo, hay que tirarlos, quitarse comida, hay que tirarlos, de el vaya. curry, todo. Yo creo que lo dice porque era la ciudad que escuché una vez que dijo el Rab Shlomo que se creció dentro de una manera. Najón, sí, pero quién sabe dónde creció ahí, no creció ahí. Nosotros vemos un gusano y lo tiramos todo. Sí, no. Pero si eran más de dos, ¿cómo es que están bien? En una olla si hay tres, Najón. Si encontraste en una sopa, 3 gusanos, toda la sopa está prohibida. En las tiendas usted Porque todo se compra- mezcla mucho y no se puede colar. Rabino, en las tiendas usted compra especias al aire libre dentro de una Najón, cosa. Najón. ¿Será que las Pero no, guardan en algún sitio? no, entonces, El Bonagui. calor. No compra. En eso también hay que tener cuidado, ¿sí? ¿Dónde las compras? Donde las compras y hay que tratar de comprar esas cosas en lugares que tienen frecuencia, o sea, que la gente compra y que O en el siempre va... frasquito cerrado. ¿Qué? Mejor. Pero hay que darle una vistita. Pero yo digo, realmente uno compra algún tipo de condimento y eso dura mucho tiempo, o sea, no le dura meses, a veces años. Entonces, por eso, para que no haya ese problema, entonces es mejor guardarlo en un lugar frío, porque eso permite de que se mantenga sin desarrollarse ahí todo el tema de los gusanos y demás. Pero el hongo se forma en la Pero en la refrigeradora no se forma Ya. el gusano, pero sí el hongo. Y en las harinas es lo mismo, ¿sí? Cuando uno compra harina, ya, hoy en día la harina realmente para usarla hay que cernirla, pero hoy en día ya venden harina ¿cómo se llama? Al que está cerrado completo, Sellado en frío. sellado al vacío. Al vacío. Entonces, eso ahí, Eso compro yo todo. ya fe, al vacío en Shumbeaya. El problema no es cuando está el vacío, el problema es cuando lo abriste. Ajá, que ya le Nevera. oxígeno. Oh, De ahí para la pues cuando nevera. lo abriste, ahí ponlo en la congeladora o en la nevera. ¿Por qué? Porque cuando lo abriste, ahí ya se va a desarrollar la gusanada. El problema Pero de- mientras está... ¿Qué? La gusanada estuvo buena. O sea, la avena produce mucho. La avena produce mucho. Yo también como mucha avena. No, y como una... Señores, Tolaem es cosa seria, porque un tolat son 5, depende si es de tierra, de agua o de aire, ¿sí? 5, 6 o 7 malcuyot, o sea, isurim. Una persona que come un gusano puede pasar en una vez 5 prohibiciones, o 6 prohibiciones, o 7 prohibiciones, ¿sí? Si uno se come una medida de cerdo, es una
Son 39 azotes. Aquí es 39 multiplicado por. Con el gusano. Por cada gusano, ¿no? Si son dos, Por cada. pues, el doble. Si es, mejor, si es con la esposa, es más. Si es con los hijitos, Y si claro. ponte las cosas estaban embarazadas, cuéntanos. Toda la familia. Dejémoslo ahí. Toda la gusano. Las estadísticas dicen que no hay persona que cuando duerme en su vida Sí. no se haya comido 7 arañas o 4 monos. Cuando vas en la bicicleta. Bueno, cuando uno está dormido, es malazo. En la foto. Un día se metió una abeja en el casco. No, cuando una persona se equivocó y agarró esa cebolla que la cortó con el cuchillo de leche y la cocinó con carne o al revés, entonces bueno, ahí hay que hacer una pregunta, el hatit, qué pasó, cómo sucedió, para ver qué hacer con esa comida. Porque quiero aclarar, primeramente a veces uno corta con un cuchillo pero que no tiene filo. ¿Sí? A veces hay cuchillos que no tienen filo. Eso es peor. ¿Sí? No, ese es mejor. Eso es mejor. El problema es cuando tiene filo. Mejor. ¿Sí? O a veces pensamos que el cuchillo es de carne y no es de carne. ¿Sí? Porque nosotros lo llamamos de carne, porque lo usamos con carne. Pero a veces es un cuchillo que lo usamos, yo qué sé, para cortar carne fría o alguna cosa así. Entonces, eso no es de carne. Ese cuchillo no es de carne. Es un cuchillo que lo usaste con carne, pero no es un cuchillo que oficialmente se considera un cuchillo besarí. Para que sea de carne tienes que haber cortado con eso carne caliente. Lo mismo el queso. Mejor, Queso caliente. mejor. Si yo tengo un cuchillo jalabí y que estoy seguro que nunca corté con eso queso caliente, Yo tampoco. lo como en una ciudad con queso frío, entonces mejor de que es un cuchillo blanco y tiene forma de cuchillo de leche, pero alágicamente hablando no es lácteo, no es de leche porque nunca cortó leche caliente. Entonces, por eso hay que saber, cuando uno sucedió algo así y hace una pregunta a un rabino, tiene que preguntar bien y decir, bueno, este cuchillo yo lo uso para comidas de leche, pero nunca corté con ese cuchillo de leche o carne, etcétera, etcétera. Leche caliente. La leche hervida la quiso cortar. Top, ¿qué está dentro? ¿Qué está definido como harif? ¿Qué productos son harif? Ajo, cebolla. Ya fe. Entonces tenemos como dijimos, el rábano. El rábano. Tenemos cebolla. Yo escuché a alguien que dijo que la cebolla morada no es harif, no es como la de Blanca. ¿Tú me dijiste eso? ¿Quién dice eso que no? Mi lengua. Tu lengua. Pero los mexicanos nada es harif. ¿Qué es harif para un mexicano? Sí, afilo que venga el dragón y saque fuego, no es harif para un mexicano. Si toma la cebolla blanca, Sí, ¿es más fuerte? queda hasta el otro día. Por más que sale la boca, le va a ¿Es más fuerte la blanca que la morada? No, la morada no es fuerte. ¿Sí? Disculpe, Francisco, yo voy a discutir. Hay 5 tipos diferentes de cebolla. O sea, hay la cebollita también, la cebollita, Primero hay la cebolla de Texas. La cebolla de Texas es con meterse ácido puro. Es fuertísima. ¿Qué significa de Texas? ¿Texas en Estados Unidos? ¿Qué crece en Texas? No entendí. ¿Qué es Texas? Es una cebolla que fue en Estados Unidos justamente reproducida Sí. y que su sabor es extremadamente fuerte. No es morada, no es blanca. Pero pruébense una hojita de eso y Sí. uno comienza a llorar. Es extremadamente fuerte. Es justamente porque a los mexicanos y a los gente de Texas les encanta la cebolla extremadamente fuerte. Porque ellos son De ahí mexicanos viene la también. cebolla perla, que no es la blanca, Bien. que es fuerte, más usada en México por lo que sé, también es muy usada en Perú, que les encantan los sabores bastante fuertes para Adelante. mezclar con el ají. De ahí viene la cebolla blanca, que no es fuerte. Es más liviana. Es dulce, extremadamente, que es la que más se usa en Colombia. Sí, señor. Que le dicen cebolla de huevo. Sí, Le dicen muy allá. buena. Ya, también se usa en Panamá. De ahí viene la cebolla morada como tal en sus dos variedades. Una es más fuerte y una es... Yo me Tenemos que hacer un doctorado de botánica para saber si es harif o no es harif. Y aquí le voy a entrar con
detalle. Hay una variedad de berenjena ¿Qué es harif? que es extremadamente fuerte. Ah, bebé. No, pero aquí la berenjena es dulce. Sí, es dulce. Sí. Pero yo traje la semilla de la berenjena original, que es extremadamente No, fuerte. desde Que que llega a generarse hasta 5 metros de altura. Entonces, ¿qué es? ¿Un árbol o es un árbol? No, זה כבר שלכם. Ay, Eso ya está pronto. entonces, es cuestión- Si hay orlado, no en berenjena. No, Kadima, Yo Kadima. pienso que, a ver, hay que preguntarle al ser humano, hay que preguntarle al cuchillo que hay para él, porque en verdad uno puede una cosa y otra otra. El rábano me imagino que lo No, ponen al como cuchillo. ejemplo de... No, el cuchillo. El producto si es harif para una persona. Entonces, harif, no es el cuchillo, va detrás de lo que la persona siente, si es Pero harif ¿qué o es no. harif? No No, puede ser. entonces estamos hablando aquí en forma general, rábano, cebolla, ajo, grein, ¿sí? la raíz picante que comen los ashkenazim en Pesach. No es jengibre. Es un tipo de rábano bien picante que los ashkenazim en Europa que no tenían ¿cómo se llama? Lechuga, entonces comían y zeo. No, hay una shela que pasa con el limón, pilpel harif, ¿cómo se llama? El pilpel picoso, Y el radicho. más de radicho. Radicho es una variedad de col que es extremadamente fuerte. Eso se llama horseradish, eso es. Hay que ver, cada Eso cosa es va a el haber que rey. darle en su lugar. Ese es lo que dice el ¿Qué? rey. Asha. Todo esto es harif mientras es crudo. Entonces, si yo agarro una cebolla y la cociné y luego la corto, ya no es harif. ¿Por qué? Porque ya perdió su harifut. Ya perdió. Pasa con la gran mayoría de vegetales. Eso es en todos los vegetales que se cocinaron, que son harifim. Son harifim hasta que se cocinan. En el momento que se cocinaron, dejaron de ser harifim y pasan a ser como cualquier otro vegetal. Pero Rab, los mexicanos cocinan el chile y se hace más picoso. Ustedes no cocinan los chiles y se hace más picoso. Chile toreado. No hablo de excepciones, pero en forma general, los vegetales picosos después de cocinarse pierden su harifut y por eso dejan de ser harif y pasan a ser como cualquier otro vegetal. Podemos hacer un descanso Vaya. intestinal. ¿Quién? Uy, los hijos, señor. Normalmente la cebolla. Síganle. Para nosotros es al revés en la cebolla. ¿Qué hago con la cebolla cocinada? La cebolla que nosotros comemos cruda es muy picosa. Sí. Casi nadie le gusta. Sí. Y se come la morada, que no pica tanto como la otra. Ajá. Pero entonces la blanca se hace con aceite, se frita y sabe dulce. Ajá. ¿Es harif o no es harif? No. Cuando la cocinas se llama harif. Freír o cocinar es lo mismo en ese aspecto. Perdió su harifut. Perdió su harifut. Que eso pasa en todas las casas mexicanas, que a las mamás se les ocurre tostar chiles. Pero hay que abrir las ventanas porque sientes que te mueres. Tienes que caminar pecho tierra en la casa. La regla que acabo de decir es general. Toda regla puede tener su excepción. De Joliot, que es excepción. Top. Lo bueno es que no estamos en México, estamos aquí. Allá. Cuando yo corté cualquier vegetal con un cuchillo de lecho de carne, sí, le mashal, corté la cebolla con un cuchillo de carne y me comí esa cebolla con lo que haya sido, sí, menos con leche camubán. Después de eso yo puedo tomar leche. O sea, no se considera que porque corté la cebolla con un cuchillo de carne y no lo pude comer junto con leche, significa que ahora tenga que esperar después de esa cebolla 6 horas para tomar leche. No. ¿Sí? No. Es cebolla y najón de que no se podía comer junto con leche, pero después de comer esa cebolla, inmediatamente yo puedo tomar leche y no hace falta esperarse nada entre las dos cosas. Eso es en lo que se refiere a lo que es harif. Si yo corté cualquier otro vegetal que no es harif, ¿sí?, con un cuchillo limpio, entonces
sea de leche o sea de carne, ¿qué? Yo puedo comerlo junto con la otra especie. Yo me corté con un cuchillo limpio, jalaví, un pepino, un tomate. En un principio puedo comer eso junto con carne. Junto con carne. ¿Qué? Eso es cuando el cuchillo estaba limpio. ¿Sí? Entonces, cualquier otro vegetal que no sea jarif, si yo lo corté con un cuchillo de leche o de carne, lo puedo comer con el contrario, siempre y cuando el cuchillo esté limpio. ¿Sí? Ya hoy en día que vigilal, que nosotros limpiamos con jabón, las vigilales es mejor y eso limpia mucho mejor, pero hay que tener cuidado, a veces queda pegado un poco de grasitud, alguna que otra cosa, o que no se limpió como corresponde, entonces ahí ya sí va a haber que tener cuidado de no comerlo con lo otro. ¿Qué? Ya fe. עכשיו, toda esta halajá también es relevante con el pan. El pan es un producto que se come indiferentemente con carne y con leche. Y por eso en todas las casas judías, además de haber cuchillos parve para cortar verduras, hay un cuchillo parve para cortar pan. Entonces nosotros tenemos un cuchillo especial para cortar pan. Y entonces nos ahorramos otra vez de los problemas de que ahora voy a comer el pan con queso o lo voy a comer con carne, lo me llané. Entonces, de esa forma solucionamos el problema y por eso hay que tener un cuchillo preferiblemente solamente para el pan y con eso corto solamente el pan. Ese cuchillo es como de porcelana. Yo no puedo saber qué material es eso. No me importa el material del cuchillo. El tema es que sea cuchillo para pan. No sea de plástico, cualquier cuchillo válido. Normalmente son de sierrita, ¿no? Ya, si en alguna situación una persona se encuentra con que no tiene ese cuchillo o desapareció el cuchillo, entonces, bueno, que lo corte con lo que tenga, pero que tenga cuidado de que el cuchillo con el que corte sea un cuchillo limpio y no tenga problemas luego de utilizarlo o con leche o con carne. Con el parve tal vez sería... Ya fe. ¿Ma? Con el cuchillo parve si no encuentro el cuchillo. Mejor. Ese es el mejor para cortar, pienso yo. Definitivamente. Bueno, para ir los últimos minutos que tenemos antes de bajar, tenemos una halajá especial respecto al pan, hablando del pan. El pan, como es un producto que se come indiferentemente con carne y con leche, entonces Jajamim prohibieron hacer pan jalaví o pan besarí. Está prohibido hacer pan de leche, y cuando hablo pan, hablo de pan, no hablo de pasteles o de burecas o de... no, hablo de pan. Leche. ¿Sí? Entonces, según la halajá está prohibido hornear en una panadería o en una casa pan jalaví, ¿sí? O pan besarí. El pan tiene que ser parve. ¿Por qué? Porque en el momento que yo tenga un pan jalaví y se ve como un pan normal, entonces, en la primera ciudad la voy a comer en el desayuno, pero luego voy a agarrar el schnitzel y lo voy a hacer sándwich y me voy a comer el pan jalaví junto con schnitzel. Entonces voy a estar comiendo carne con leche. Entonces, para que no suceda esa confusión, entonces, Jajamim de un principio dijeron, señores, el pan siempre tiene que ser parve. ¿Qué? Muy bien. El enken se cumplen dos condiciones, y si se cumple una de esas dos condiciones, entonces sí puedo hacer un pan que no sea parve. Una, si yo le hago una forma especial al pan. El pan generalmente tiene una forma, y yo ahora le hice una forma de cochecito, una forma de vaca, una forma de, yo qué sé, de llave, lo de ama, una forma especial. Entonces vienen
venimos a la casa y vamos a comer el pan. Y yo, ¿qué pasó? ¿Qué le hiciste al pan? ¿Por qué tiene esa forma? No, porque es pan de leche. Entonces, por eso yo quiero que todos sepan de que este pan es jalabí. Entonces, sí se le cambió la forma de manera esencial, ¿no? Ktsat así, ¿no? Mamash, o sea, se ve que es un pan diferente, totalmente al común. Entonces, esa es una forma con la cual nos podemos arreglar según la halajá, y ahí sí permitieron Jajamim hacerlo de leche o de carne. ¿Qué? O hay otra excepción, que si yo hice una cantidad muy pequeña que me va a alcanzar exactamente para la seudá que yo voy a comer. Le mashal, yo tengo una seudá láctea y yo sé que voy a tener ahí 10 invitados y voy a tener que hacer una jalá o 2 jalot de una cierta medida, y esas jalot me van a alcanzar exactamente y solamente para esa seudá, y las voy a acabar en la seudá. Entonces, como en ese caso la cantidad es pequeña y me va a alcanzar únicamente para esa seudá de leche, en un caso así puedo hacer el pan de leche, pero nada más. Entonces, esas son las dos excepciones, ¿sí? O la forma diferente, o la cantidad que me va a alcanzar solamente para esa seudá. En ningún otro caso está permitido preparar pan con mantequilla, con queso, con lo que ustedes quieran. Yo no hablo de pizza, porque la pizza se ve el queso. En la pizza se ve el queso. Se ve que es pizza y no sabe que tiene leche. Najón. Lo que tú digas, bueno, pero esto es una masa de pan. Najón. Pero se ve el queso. Aquí estamos hablando de que parece parve. El pan parece parve. Entonces, por eso tengo miedo que me lo coma con lo contrario. Pero si es algo, si yo hago un pan, ahora quiero hacer un pan y comérmelo con queso. Lo quiero calentar con queso, ¿hay algún problema? No hay ningún problema, porque el pan se preparó como parve y ahora lo voy a comer con queso. En vez de allá lo preparas con queso, lo calientas con queso, lo cocinas con queso, debe ser gamur. O sea, que Y si le dan forma de vaca y se comen la ¿Ah? cabeza, los croissants, en otras palabras, sería un poco ya no vas a prohibido. decir vaca, güey. ¿Qué es croissant? Croissant. Corazón. Top. ¿Cómo? Hay ¿Queso o con carne? las medias lunas que se llaman medias lunas. Las muñecas de leche tienen su forma. Mejor. En Israel hay una ley prácticamente de kashrut, que en los lugares donde se venden burecas, ¿saben lo que son burecas? O burrecas. Sí, ya fue. Entonces las burecas existen de dos tipos. Hoy en día ya hay más, ¿no? Pero las bases son o de queso, lácteas, o de papa, o de champiñón, que son parve. Entonces, la Rabbanut exige que para que no haya confusión, que te vayas a comprar unas burecas y piensas que son parve, pero resulta que son de leche. Entonces, las burecas de leche tienen que tener forma triangular. Generalmente las burecas tienen forma y se ven que son de otra forma y son de leche. Y son de leche. Las tienen su forma y las de Peret tienen su forma. No. Cada cual tiene su Ya forma. fue. Allá, ¿cómo van? No siempre eso es absoluto. Y por eso cuando una persona va a comprar un producto que no es pan, porque los panes sí, en Israel no se vende pan lácteo, o sea, shundabar, todos los panes son parve. ¿Qué? Hay diferencia entre cuánto azúcar le ponen, mezonot, no mezonot, tamotzi, eso ya es otra pregunta. Yo hablo del parve, ¿sí? Pero cuando una persona vaya a comprar, y eso puede suceder también en pasteles, y a veces hay problemas, hay un pastel, ¿cómo van? Si es de queso y se ve que es de queso, no hay vaya, pero a veces hay, ¿sí? Por ejemplo, en mi casa mi señora nunca prepara pastel lácteo, en Dabar que sea. Nosotros no preparamos nunca el pastel lácteo, siempre es parve. Pero hay quienes preparan, sí, pastel de chocolate, pero lo prepararon con... ¿Ah? Sí, pero eso se ve no, ahí la carne se ve. Yo estoy hablando de algo que parece pastel, que parece leche, uga, ¿sí? Y que aparentemente parece parve, pero lo prepararon con mantequilla, con manteca, yo qué sé, y se ve... Y no se ve que es lácteo. En eso hay que tener cuidado, ¿sí? Y a veces uno va a una panadería y compra un pastel, entonces tiene que
¿Sí? Generalmente, otra vez, en los lugares de venta tienen que poner una matbeca, ¿cómo se dice? Una etiqueta que diga parve o que diga jalabí. ¿Sí? En lo que se ve claramente que es jalabí, no hace falta poner que es jalabí, aunque es bueno. Pero en lo que puede llegar a ser dudoso, hay que poner si es parve o si es jalabí. Porque puede suceder el mismo problema con el pan. Atajón, la que será fue con pan, no fue con otras cosas, pero en esas cosas que pueden llegar a haber duda, entonces o la forma será diferente o tienen que poner algo para que quede claro si es jalabí o es pan. Bueno, básicamente casi el último tema que nos queda de carne con leche. Nos quedan 2-3 cositas antes de bajar. Es el tiempo que hay que esperarse después de haber comido carne para comer leche o viceversa. Entonces, otra vez, esta alajá es una alajá de Jajamim para alejarse de toda situación de que lleguemos a comer carne junto con leche. Así dijeron Jajamim en el Talmud, de alejarnos, no solamente que en una mesa no comas junto carne, uno carne, otro leche, etc., sino también en el tiempo. ¿Qué? Jajamim fueron muy estrictos en el tema de la carne y de la leche. ¿Por qué? Porque a diferencia de todos los productos prohibidos de la Torah, que están prohibidos de manera absoluta, la carne por su lado está permitida, la leche por su lado está permitida, el problema es la mezcla. Entonces, como yo en mi mesa siempre tengo o carne o leche, generalmente, pues por eso tengo que tener mucho cuidado de que no se vaya esto a mezclar. La Gemara dice que la persona que comió carne no puede comer luego queso de manera inmediata. Y los poskim dieron 2 explicaciones del por qué. ¿Por qué luego de comer carne no se puede comer inmediatamente leche? El primero es porque entre los dientes quedan restos de carne. Y por eso, cuando una persona come carne, especialmente carne vacuna, pero no solamente, generalmente quedan restos entre los dientes. Y si una persona va a comer inmediatamente luego leche, entonces esos restos van a salir de entre los dientes, se van a mezclar con la leche que está comiendo y va a estar comiendo carne con leche. El problema es en los dientes, no en el estómago. Esa es la primera opinión. La segunda opinión es la que usted acaba de decir ahora, que luego de comer generalmente queda el gusto, ¿sí?, de la carne que todavía no se ha digerido, y por eso como queda ese gusto un cierto tiempo después de haber comido la carne, entonces dijeron Jajamim, de que si una persona va a comer inmediatamente leche, entonces no es de que está comiendo mamash carne con leche, pero se ve como si estaría comiendo carne con leche, porque ese es el gusto que todavía tiene de lo que se está digiriendo, Najón, y eso es como nosotros nos sentimos luego de haber terminado de comer carne. Entonces, esos son los 2 motivos que dan según la halajá del por qué está prohibido comer de manera inmediata leche después de carne. Ya hay una diferencia entre los 2 motivos. Demasiado. ¿Qué pasa con una persona que mordió carne pero no la tragó? Entonces, el que mordió la carne, para dársela al bebé que coma, entonces el motivo relevante ahí es el motivo de la carne que se queda entre los dientes, pero no de la carne que deja gusto. ¿Por qué? Porque no la comí. ¿Qué? Ya fue. Allá, eso es por un lado. Por otro lado, es al revés. ¿Qué pasa con una persona que comió carne molida o alguna comida que se cocinó con carne y de ninguna manera le queda carne entre los dientes, pero sí está el gusto de la carne? Entonces, en un caso tenemos un motivo relevante y el otro no, y en el otro caso al revés, tenemos un motivo relevante y el otro no. Según la halajá, nosotros tenemos que leahmir como los 2 motivos.
Ahora, en la Gemara no está escrito cuánto tiempo hay que esperarse entre carne y leche. La Gemara dice que hay que esperar. ¿Sí? ¿Cuánto? La Gemara dice así: Amar Mar Ukva. ¿La Torah qué dice? La Torah dice que no se puede comer carne junto con leche. Todo esto es de Rabanán. Esto es de Rabanán. Mar Ukva dice así: Ana leha milta. Yo respecto a este tema de esperarse entre carne y leche, soy como vinagre hijo del vino respecto a mi papá. Que yo soy medio reformista si me comparo con mi papá respecto al tema de comer carne, leche después de carne. ¿Sí? Ya fe. Y por eso yo soy un vino transformado. ¿Qué es un vino transformado? Vinagre. Lama. ¿Por qué? Porque mi papá, cuando comía carne, ¿sí?, se esperaba 24 horas hasta que comía leche. Él comía hoy a las 2 de la tarde carne, no probaba leche hasta el otro día a esa misma hora. Pero yo soy medio reformista. Yo no me espero 24 horas, sino, ¿qué es lo que hago? No. Beha seudata udelo agilna. En esta seudá, en la misma seudá que yo como carne, no como inmediatamente leche. Yo terminé de comer carne y no me tomo un café con leche luego de comer carne. Pero en la próxima seudá, ahí sí me tomo el café con leche. ¿Cada cuánto comía él? Ahora viene, esa es la gran pregunta. Y en eso tenemos discusión entre los Rishonim. En esa seudá no comía carne, leche, en la próxima comía. ¿Qué es la próxima? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué significa la próxima seudá? Lama, ¿quién dijo 3? ¿Cuántas se Entonces tenemos una opinión. Por ejemplo, el Tosfot dice que es la próxima seudá. La próxima seudá significa que tú comiste carne, hiciste Birkat Hamazon, sacaste el mantel y ahora quieres comerte el pastel de queso con café con leche. Puedes. ¿Por qué? Porque el tema es la próxima seudá. Ya terminé la seudá, ahora empieza una nueva seudá. Hasta mantel nuevo, Seudá es más vinagre que el vinagre. 4. Así hay una opinión. Así hay una opinión. Sí, que nos parece, sí. Estamos hablando de los nietos de Rashi, ¿sí? No de aquí de la rabina de Los Ángeles, ¿sí? Estamos hablando aquí de lo que queda en Los Ángeles. No escuché que no quedó mucho ahí, ¿no? En Los Ángeles. Está todo quemado. ¿Eh? La casa de Jabás. La casa de Jabás sobrevivió. Ah, sí, lo único. ¿Verdad? Todo incendiado en medio de la casa de Jabás. ¿La casa de quién? De Jabás. No, si se quemó. No se quemó, tenemos la foto. Entonces, como ya tenemos que bajar, entonces, Besat Hashem, con la ayuda de Dios, que nos dé salud y vida, la próxima semana vamos a entrar en las diferentes opiniones, cómo explicar qué significa lo que dijo Mar Ukva, que en esta seudá no como carne, y en la próxima, ¿qué es la próxima? ¿Y de qué estamos hablando? La próxima seudá. Ese es el de Mishir Raba a las 4 de la tarde. Ese es a las 4 de la tarde, no de Shabbat. ¿Sí ves? Ese fue todo leche. Mándame captura de todo. Mándame todo. Ya se quedó. Beit Chabad. Todo se quemó. Todo se quemó. Un mensaje, yo no voy A ver. Beit Chabad ni se los árboles. Yo no estoy enterado. Los ángeles se quemó todo. ¿verdad?